era un elemento para poder juzgar que en ese porcentaje o en ese grado de relación, la variable inteligencia o la variable coeficiente intelectual podía determinar, o en esa medida podía determinar las calificaciones que una persona puede obtener o puede obtener, ¿no es así? Sí, Ahora, quiero que me cuenten, después de reflexionar durante las vacaciones y demás, y con este horario nuevo que a todos nos pone de buen humor, ¿qué conclusión ustedes podían obtener del problema? O lo que es lo mismo, ¿qué utilidad ven ustedes al relacionar dos variables y pues obtener el grado de relación a través del coeficiente de correlación de Pearson entre estas? ¿Cuál es la utilidad práctica que ustedes en su desempeño como profesionales de ciencias de la salud pueden encontrar de este tipo de prueba estadística para resolver problemas concretos en este campo? pues maestro, pudiera ser que pudiéramos relacionar diferentes, no sé, diferentes factores que chequemos sobre una población y de ahí, bueno, relacionarlos también, obviamente, y ya sabiendo esos factores y también cómo están relacionados y ver también otro tipo, y ya saber de ahí, qué es lo que pudiera pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Que a lo mejor puede ser que si está muy relacionado ese tipo de factores, podría ser que entre más, ¿cómo se puede? Más recta estuviera, más, si más unidos estuvieran esos factores en la recta, pues podríamos decir que están más relacionados, ¿no? Unos entre otros. O unos con otros, Y, sí, pues, ajá, ajá, adelante. o ese tipo de cuestiones, de saber si, por ejemplo, a lo mejor, sí, obviamente, por ejemplo, que el peso esté relacionado con la obesidad, y también otros factores, y ya de ahí podemos ver, bueno, lo que estemos tratando de observar o estudiar, lo veamos de otro tipo de vista, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, Luis Gustavo Sebastián dice una cosa, que es importante. En los estadísticos que hemos revisado hasta el momento, bueno, la prueba de correlación de Pearson nos sirven para establecer si existe una relación entre un par de variables. De esa manera podemos tomar decisiones sobre cómo manejar esas relaciones que pueden existir entre estas variables y pues aplicar determinadas medidas, como por ejemplo en el caso que mencionaba Sebastián, si el tipo de dieta, por ejemplo, o alguna otra variable está relacionado, por ejemplo, con la obesidad, con un índice de obesidad, esto, pues, nos puede dar elementos para poder pensar en cómo atacar ese problema que pueda significar la obesidad, ¿no? Otras variables que pueden estar relacionadas con la obesidad puede ser el tipo de tiempo y el tipo de actividad que se puede estar desarrollando, la cantidad de kilocalorías que se pueden ingerir y también en algún momento podemos pensar que la edad puede influir sobre esta variable. Muy bien, entonces esto, al analizar estas relaciones entre variables, podemos tener elementos para poder tomar decisiones sobre estrategias al respecto para poder atacar el problema o simplemente para poder establecer que existe ese tipo de relación entre las variables y ofrecer elementos
sobre el conocimiento de estas y qué tipo de variables pues, pueden estar afectadas y pues tener conocimiento sobre las causas que originan algún tipo de padecimiento o algún problema en específico, ¿no? Bueno, estas como ustedes pueden ver, pues son pruebas de hipótesis. Lo que estamos probando al emplear u otros estadísticos, en este caso al emplear la correlación de Pearson, puede ser cualquier otro estadístico, estamos probando una hipótesis acerca de la relación existente entre un par de variables. Y si estas relaciones guardan una, digamos, relación que puede resultar significativa o no. Esto es muy importante porque las pruebas que hicimos, como en este caso el coeficiente de correlación de Pearson, no solamente constan del cálculo del coeficiente de correlación como tal, sino que, por llamarlo de alguna manera, vienen asociadas a una prueba o por decirlo así, prueba, o también puede llamarse garantía estadística, para saber si esa relación efectivamente puede considerarse significativa o lo que es lo mismo, puede considerarse que la relación existente entre ambas variables no se debe al azar, sino que existe una causa y un efecto. No sé si me explique o tenga preguntas al respecto sobre las relaciones determinadas por azar y de verdaderamente probar que sea una relación entre variables que esté determinando una relación de causa-efecto. ¿Podría repetirlo otra vez, maestro? Perdón. Sí, lo que intento explicarles es que ustedes ya supieron calcular y vieron de qué manera se puede calcular la relación que puede existir entre un par de variables. Por medio de la aplicación de las fórmulas del coeficiente de correlación de Pearson, del coeficiente de correlación R, ustedes, por ejemplo, en el ejemplo que resolvimos, obtuvieron que el coeficiente de correlación de Pearson era 0.83 para un par de variables, en este caso, el coeficiente intelectual y el rendimiento académico, ¿no es así? Entonces pueden Sí. ustedes decir que a partir de esa prueba que hicieron, a partir de resolver el coeficiente de correlación de Pearson, ustedes podían pensar que la inteligencia o el coeficiente intelectual está determinando en un 83% la calificación o el rendimiento escolar, ¿no es así? Sí, pero eso como ahorita dijo es como hipotéticamente, ¿no? Porque igual habíamos visto que influyen otros factores, ¿no? Así es, pueden ir otras variables que no estamos tomando en cuenta, pero por el momento no pensemos en otras variables, simplemente pensemos en las dos variables que estamos analizando. Entonces obtuvimos que pueden estar relacionadas en un 83%, o lo que es lo mismo, la inteligencia o el coeficiente intelectual puede determinar en 83% el rendimiento de las personas, el rendimiento escolar de las personas, ¿no? Pero la pregunta que a continuación sería aconsejable resolver, o que tenemos que resolver, es, bueno, sí, el coeficiente de correlación de Pearson nos dice que el coeficiente intelectual determina en alto grado, en este caso 83%, el rendimiento escolar de las personas, o lo que es lo mismo, sus notas, ¿no? Sus calificaciones. Pero, ¿qué tanto esta relación de verdad es una relación de causa y efecto y no es una relación que esté determinada simplemente por el azar? ¿Cómo resolverían esa pregunta? ¿Qué se les ocurre pensar acerca de que cómo podríamos nosotros determinar que esta relación que estamos calculando a través del coeficiente de correlación de Pearson sí está determinada por la causa y el efecto? En este caso,
pues la causa sería la inteligencia y el efecto sería la calificación que hemos encontrado, ¿no? Y no que sea una relación debida simplemente a cuestiones azarosas de los de relación entre las variables numéricas. Pues precisamente todas las pruebas estadísticas existentes, paramétricas y no paramétricas, que vamos a revisar aquí, tienen la probabilidad o la posibilidad de ser probadas o de probar si existe una relación o una diferencia debida al azar o porque de verdad existe una causa y un efecto entre estas. Estas pruebas, estadísticamente hablando, se denominan como pruebas de hipótesis. El coeficiente de correlación de Pearson que estamos revisando es una prueba de hipótesis como tal. La correlación lineal que más adelante veremos también es una prueba de hipótesis. Las pruebas de chi cuadrada en tablas de contingencia cruzada también son una prueba de hipótesis. Las pruebas de T para comparar diferencias significativas entre un par de conjuntos de datos también son una prueba de hipótesis. Entonces, estas pruebas de hipótesis nos, se plantean para saber si existe una relación significativa y no debida al azar entre un par de variables, o si existen diferencias significativas y no debidas al azar entre uno o más conjuntos de datos, ¿no? Entonces, el que nosotros tengamos conocimiento de las pruebas de hipótesis nos va a dar la posibilidad de probar significancia estadística en las relaciones o en en las pruebas que sirven para relacionar un par de variables, o entre las pruebas que nos sirven para poder encontrar diferencias entre las medias de un par o más de un par de variables. Maestro, perdone, ¿Sí? ¿está compartiendo pantalla? No, precisamente es lo que voy a hacer ahorita. Vamos, Ah, disculpe, disculpe, disculpe. no te preocupes, como ya resolvimos el ejercicio, ahora nos toca probar su significancia estadística. Esta significancia estadística viene determinada precisamente por la probabilidad de que nosotros estemos afirmando con un cierto grado de confianza que esta relación entre variables es así. Recuerdan que hablábamos cuando revisábamos las tasas de muestreo, que nosotros como profesionales de esta área de ciencias de la salud, debido a que tenemos una gran cantidad de variables que pueden estar influyendo y que sobre el resultado que queremos observar y que no controlamos, y que por lo tanto tenemos una gran cantidad de error o incertidumbre dentro de nuestros datos, tendríamos que tener como referencia trabajar con un 95% de confianza, ¿no? Es decir, que lo que nosotros estuviéramos afirmando, pudiéramos hacerlo con un 95% de confianza, dejando un 5% para lo que nosotros llamaríamos el error, o variables que no pudiéramos controlar que pudieran afectar el resultado, pero lo que nosotros pudiéramos digamos que afirmar a partir de los análisis estadísticos, tendría que ser con un 95% de confianza, ¿no? También recuerdan que cuando hablábamos que nosotros pudiéramos realizar experimentos en la cual tuviéramos controlada la mayor parte de las variables que pudieran estar afectando el resultado de nuestro análisis, pues entonces podríamos establecer un nivel de confianza del 99%. Pero a pesar de que tenemos todas las variables controladas, en un desarrollo experimental, siempre hay posibilidad de que haya algo que afecte nuestro experimento y por lo tanto nuestra toma de datos, y que por lo tanto se le debe dejar un margen de error, que en este caso sería el 1%, y por lo tanto pues nunca podríamos afirmar
debido a el error y la incertidumbre que hay en los datos que tomamos y los diseños de experimentos y demás, que lo que estamos obteniendo como resultado del análisis sea 100% seguro. En este caso, como nosotros tomamos datos de campo, nosotros trabajamos con personas, con muestras que se toman a personas, variables que se miden a personas, pues entonces nosotros podríamos afirmar que los resultados que estamos obteniendo pueden, digamos que ser, podemos afirmar que lo que está sucediendo es verdadero con un 95% de confianza, lo que está, o las relaciones que estamos encontrando, pues pueden ser, digamos que adecuadas con un 95% de confianza, dejando 5% para las variables no controladas y para el error contenido, ya sea por la toma de datos, por la medición en cuanto a la calibración de los instrumentos que utilizamos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se denominan pruebas de hipótesis. Y les voy a presentar la pantalla para que hablemos un poco de lo que es una prueba de hipótesis y con el ejercicio que ya realizamos vamos a probar su significancia estadística. Es decir, si ese 0.83% que estamos nosotros encontrando de verdad es estadísticamente significativo o esa relación puede ser debida al azar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profesor. ¿Vamos bien? No tenemos problemas. Yo sé que esto puede resultar un poco confuso, pero espero que con la presentación y con la prueba que vamos a hacer sobre los datos que ya, para los datos que ya calculamos el índice de correlación de Pearson, pueda quedar entendido, ¿no? Pero si tienen dudas, pues por favor, háganmelo saber. Esto fue lo que nos faltó el tema que nos faltó de abordar en la clase pasada. Muy bien, pruebas de hipótesis. Nosotros tenemos la posibilidad de suponer que todas estas pruebas, por principio de cuentas, están basadas en modelos probabilísticos. Estos modelos probabilísticos tienden a representar de una manera adecuada una situación determinada. Entonces, precisamente por estar basadas en probabilidad, estas pruebas están asociadas a un determinado nivel de confianza de que nosotros podamos decir que la relación o las diferencias que estamos encontrando, en este caso de la correlación de Pearson, las relaciones entre variables, puedan estar relacionadas estadísticamente o con una significancia estadística alta, en este caso del 95%, o que, o que esta relación que estamos encontrando, o no relación, esté determinada por el azar. Entonces, una prueba estadística como es el coeficiente de correlación de Pearson, en este caso denominado como R, tiene necesariamente que estar asociado a una prueba en donde se determine la significancia estadística de pues este método, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este modelo probabilístico y representa adecuadamente una situación determinada, nuestro siguiente paso va a ser tratar de llegar a conclusiones sobre esta estructura probabilística del modelo. Es decir, vamos a inferir sobre la población utilizando esa muestra que se tiene. Como nosotros tomamos muestras, entonces pues también tenemos, como revisamos anteriormente, pues una medida de error. Entonces, debido a que tenemos esa incertidumbre provocada por el error en diversas cuestiones, como es la calidad de los datos, la calidad de los instrumentos de medición, la calidad de la información que abordamos, debemos de probar si esta probabilidad estadística es significativa o no, y de esta manera afirmar con una prueba o
con un determinado nivel de confianza si lo que estamos diciendo es adecuado o no, asociado a un cierto nivel de confianza. Entonces, una de las formas en que podemos hacer esto es mediante una prueba de hipótesis. Entonces, en un contexto general, una hipótesis estadística es una aseveración, como ya les dije, sobre un modelo probabilístico, y una prueba de hipótesis es una prueba para poder dictaminar la plausibilidad o la posibilidad de que esa aseveración sea verdadera usando esta muestra como guía. Como no tenemos la mayoría de las veces la posibilidad de trabajar con la población completa y por eso usamos muestras, entonces, como les dije anteriormente, el usar muestras siempre se asocia a que tengamos incertidumbre o error en nuestros datos. Entonces, debemos de probar que la aseveración que estamos haciendo acerca de las posibilidades de relación o no entre un par de variables, sea confiable o no, y nos vamos a basar para hacer esta aseveración en nuestra muestra. Si están tomando un apunte o algo, avísenme para que no me vaya tan rápido y no les cambie tan rápido las diapositivas. Podemos pasar a la que sigue entonces. De mi parte, sí. ¿Sí? Profe. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Aquí con este esquema, con este pequeño diagrama, quiero mostrarles de manera, digamos que resumida, este proceso. Nosotros, por ejemplo, en el problema del coeficiente de correlación de Pearson, generamos una hipótesis a priori. ¿No es así? Pensamos que este par de variables pueden estar relacionadas, que puede haber una relación entre estas. ¿Es así o no es así? Sí. Ajá. Sí, profe. Bueno, nosotros Muy pensamos bien. en un principio que la inteligencia o el coeficiente intelectual podía determinar el rendimiento escolar de las personas, o de ese grupo de personas, o de esa muestra de personas que analizamos. Entonces generamos estas hipótesis. Después, para probar esa hipótesis de si una variable determina la otra, en este caso el rendimiento escolar está determinado por el coeficiente intelectual de las personas, diseñamos un experimento. El experimento, pues, en este caso, en el caso de que analizamos, fue en aplicar una prueba a esa muestra de personas y calificarla, medir su coeficiente intelectual y hacer la prueba de correlación para ver si existía esa relación entre un par de variables. En este paso, pues diseñamos el experimento, hicimos el examen y medimos el coeficiente intelectual y calificamos el examen de cada una de las personas para obtener ese par de medidas para cada una de ellas de nuestra muestra, ¿no? Esto fue parte del diseño del experimento y el desarrollo del experimento. Ya después de que obtuvimos las calificaciones y medimos el coeficiente intelectual de las personas que integraban nuestra muestra, entonces analizamos nuestros datos, todo el ejercicio que nosotros hicimos. Entonces, después de analizar nuestros datos, llegamos a alguna conclusión. ¿Es verdad o no? ¿A qué conclusión llegamos? Si me pueden recordar, por favor, otra vez. Bueno, que creo que sí había una correlación del 83%, ¿no? Que había una relación alta entre la variable coeficiente intelectual y el rendimiento escolar, ¿no? De lo cual podemos suponer entonces que efectivamente la inteligencia o el coeficiente intelectual de las personas determina su rendimiento escolar, ¿no? Pero, ¿recuerdan haber planteado alguna hipótesis al respecto?
Ese fue un paso que nos falta incluir para poder tener el desarrollo completo de nuestro análisis estadístico. En este caso, lo hicimos un poco al revés, pero la intención es esa, que ustedes se den cuenta que todas estas pruebas que estamos nosotros analizando o revisando a lo largo del curso son hipótesis estadísticas que están asociadas precisamente al planteamiento de hipótesis sobre las variables que estamos analizando. Porque la hipótesis que probaríamos aquí en este ejercicio es saber si existe relación o no entre este par de variables. Por lo tanto, la hipótesis que probaríamos sería saber si existe una relación significativa, estadísticamente significativa, entre el coeficiente intelectual y el rendimiento escolar. Entonces, nos falta probar, si bien ya encontramos que existe una relación de 83% entre las variables o de 0.83 entre ambas variables, nos falta probar si esta relación es estadísticamente significativa. No sé si me explique, o no sé si me estén entendiendo. Sí, profesor. Bueno, entonces, tenemos que tener en cuenta que una hipótesis estadística no necesariamente se está refiriendo a un parámetro de una distribución de probabilidades, sino que se discutirán las pruebas de hipótesis sobre diversos parámetros. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido ya la oportunidad de poder aplicar ciertas pruebas de hipótesis en sus trabajos escolares o en algún otro tipo de trabajo que hayan realizado. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa posibilidad de ya analizar datos aplicando un determinado estadístico? No, maestro. Nadie ha trabajado ya analizando datos, digamos, en alguna otra materia o por algún trabajo que hayan tenido la necesidad de realizar. Pues el semestre pasado con el profe de Estadística 1 vimos lo de hipótesis nula y hipótesis alternativa, y nos dejó un trabajo acerca de eso. Precisamente. Entonces, como ustedes ya tienen experiencia, bueno, algunos de ustedes ya tienen experiencia, no sé si todos vieron ese tema de las hipótesis alternativas e hipótesis nulas. Sí, profe. Sí, profe. Pues precisamente eso es lo que nos falta complementar en nuestro estadístico de correlación. Nos faltó plantear ese tipo de hipótesis sobre las relaciones que pueden existir entre este par de variables. Plantear nuestro juego de hipótesis. Ya saben ustedes que este juego de hipótesis está integrado por la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿De qué consta la hipótesis nula? ¿O a qué se refiere la hipótesis nula? Cuando se rechaza la hipótesis, Bueno, el juego de hipótesis se compone de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna. Por lo general, en la hipótesis nula se plantea que no existen diferencias o no existen relaciones entre las variables que estamos analizando. Es decir, la hipótesis nula plantea que no vamos a encontrar una relación de causa-efecto entre las variables, en el caso del coeficiente de relación o del coeficiente de correlación en el caso del coeficiente de correlación de Pearson o en el caso de las pruebas de regresión lineal, por ejemplo. Por el contrario, la hipótesis alterna plantea que sí es posible o que sí podemos encontrar una relación estadísticamente significativa entre ese par de variables. Bueno, entonces, supongo que ustedes en el curso de Estadística 1 probaron estos juegos de hipótesis y que para cada prueba estadística existe un método para poder probar
si hay para poder probar este juego de hipótesis, ¿no es así? No sé si en su curso de estadística 1, aparte de revisar el planteamiento de este tipo de juegos de pruebas de hipótesis, también probaron estas hipótesis a través de los estadísticos adecuados. O simplemente revisaron qué es una prueba de hipótesis y cómo se plantea, pero no las probaron. O sea, ¿qué fue lo que hicieron en el curso de estadística 1? Cuéntame, por favor. ¿No recuerdan qué fue lo que hicieron en el curso de estadística 1? Pues lo que hacía el maestro nos decía que tenemos que elaborar un problema acerca de eso y pues vimos lo de el nivel de, ¿cómo se llama? El nivel de confianza. Ujú. Bueno, el tipo de gráficas que se forma eso, ¿no? Que se llama la gráfica de campana, creo. Bueno, es que la gráfica de campana o la gráfica de distribución normal, precisamente en este tipo de distribución, es en el que se basa la probabilidad de estas pruebas de hipótesis. ¿Cómo explicárselos de mejor manera? Sí, nosotros estamos analizando la probabilidad de que nuestros datos, las diferencias que podemos encontrar entre datos o las relaciones que podemos encontrar entre datos no sean debidas al azar. Que de verdad exista una relación de causa y efecto entre variables o de verdad existan diferencias significativas si estamos comparando, por ejemplo, las medias de un par de conjuntos de datos. Entonces se basan en ese tipo de distribución. Lo que nosotros, no sé si ustedes recordarán, lo que se hace en este caso es plantear el juego de hipótesis y probarlas a través de estadísticos como es las pruebas de T o la distribución de T y asociada a cierto nivel de confianza. Por ejemplo, para probar estos niveles de confianza o si la relación de verdad es de causa-efecto, si una variable está determinando el comportamiento de la otra, podríamos nosotros basarnos en la distribución de T y probar con un nivel determinado de confianza asociado si esta relación es significativa o no a través de comparar el n o los grados de libertad que podemos tener asociados a nuestra prueba con el nivel de confianza que estamos trabajando, buscando los resultados en tablas y comparando contra un estadístico calculado. No sé si ustedes hicieron eso de calcular ese estadístico de T, por ejemplo, y contrastarlo contra una T un resultado de T que se encuentra en las tablas precisamente que están basadas en esta distribución normal para poder saber si había una relación estadísticamente significativa entre un par de variables o no, o ya no llegaron a hacer eso en estadística 1. Aprobar sus significancias estadísticas. Sí, sí lo vimos. Sí, Luis, ¿qué hicieron? Cuéntenme para tener una referencia. En la prueba de T, pues obtenemos, se obtiene lo que es primero la media y la variancia, mediante el método de mínimos cuadrados. Así, y Y comparan ajá, entre un par de conjuntos de datos, ¿no? Para saber si hay diferencias significativas. sí, Y se obtiene el, entonces sí, recordarás
que está asociado a un nivel de probabilidad que es de 0.05, lo que es lo mismo el 95%, ¿no? Al momento de poder hacer al momento de hacer este estadístico, si nuestra P, en este caso, que es la probabilidad, cae por encima de este umbral del 0.05, nosotros estaríamos pensando que no existe una relación o una diferencia significativa en el caso de las pruebas de T entre las medias de nuestros conjuntos de datos, ¿no? Pero por el contrario, si cae por abajo de este umbral del 0.05%, esto nos da elementos para poder pensar que sí existe una diferencia significativa entre el par de variables, el par de conjuntos de datos que estamos comparando, ¿no? Es así, es de esa manera en como lo trabajaron, lo analizaron. Sí, bueno, se decide entre rechazar o no la hipótesis nula. De acuerdo. Exactamente, Ujú. exactamente. Bueno, entonces ya algunos de ustedes tienen experiencia en trabajar probando este juego de hipótesis. Es precisamente lo que nos faltó hacer en nuestro ejercicio del coeficiente de correlación de Pearson, probar esta hipótesis entre de la relación entre las variables. Muy bien. Bueno, como ustedes dicen, pues tenemos las ideas básicas sobre estas pruebas de hipótesis. Para poner un ejemplo, para los que no han tenido la oportunidad de poder trabajar con a lo que se refieren sus compañeros, vamos a poner un ejemplo para lo que se refiere al planteamiento de las pruebas de hipótesis. Vamos a suponer que nosotros tenemos a cierta persona o a cierto individuo al que le podemos poner el nombre de Z. Entonces, este señor Z dice que puede tener percepción extrasensorial. Es decir, él dice que puede predecir el resultado de un experimento aleatorio con un número mayor de veces que le cabría esperar por azar, o sea, que él adivina, ¿no? Porque pues también nosotros podemos esperar que pues debido al azar, alguien sobre, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda pueda acertar si va a caer águila o va a caer sol debido precisamente al azar. Pero este señor Z decía que no, que él podía adivinar o podía predecir que iba a caer en cada lanzamiento, por ejemplo, si águila o sol, de este experimento aleatorio, ¿no? Bueno, entonces él decía que tiene esta capacidad extrasensorial. Lo que nosotros tendríamos que hacer es probar entonces si de verdad ese señor Z tiene esta capacidad extrasensorial y no simplemente tiene un cierto grado de aciertos o un determinado número de aciertos producto del azar, ¿no es así? Entonces, esto es lo mismo que sucede precisamente con las relaciones que nosotros probamos a través de los estadísticos, como es el coeficiente de correlación de Pearson o una prueba de T. Probar si los resultados que estamos obteniendo de verdad son determinados por una relación de causa-efecto y no son producto del azar. Y eso lo hacemos basados en la distribución de probabilidad que ya ustedes conocen, que están graficados o que están ilustrados en la distribución normal o la campana de Gauss, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para poner a prueba la capacidad sensorial de ese señor Z, se diseña el siguiente experimento. En pues, una cajita o en un cilindro se colocarán 5 fichas que tengan un peso idéntico y una apariencia, cada una de ellas con un dígito del 1 al 5. Entonces, después de esto, se tapará el cilindro, que es un experimento sencillo, y se agitará para que las fichas se mezclen. Posteriormente, van a extraer una de ellas y no le van a permitir a ese señor Z que vea cuál ficha se extrae y se le preguntará cuál es el número que aparece. Entonces, son 5 fichas. Ustedes estarán de acuerdo que pues tiene alguna probabilidad de que acierte el resultado por mero azar. Pero si no es por azar, este señor debería de acertar todas las veces que podamos extraer un número y decirnos de manera correcta qué números trajimos, ¿no es así?
Bueno, ya con ese experimento, es claro, desde este punto de vista, o nuestro punto de vista, que solamente vamos a poder encontrar dos resultados posibles. Que el señor Z acierte o que se equivoque. Si él acierta, pues entonces, o sea, si él acierta la mayoría de las veces, esto estaría a favor de apoyar la aseveración de que él tiene percepciones sensorial. Pero si él comete un error o no acierta, cuando menos en una de las ocasiones, pues esto sería una evidencia en contra de que él tiene esta percepción sensorial, ¿no es cierto? Bueno. Sí, sería lo que le llaman el H0 y H1, o eso es otra cosa. No, sí, o sea, exactamente, lo ves de manera adecuada. Nuestra hipótesis nula, en este caso, sería que él no tiene esta percepción sensorial. Nuestra hipótesis alterna sería que sí tiene esta percepción sensorial, ¿no es así? Entonces, exactamente, ese es el planteamiento, como tú lo manejas, el planteamiento formal del juego de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, es decir, hipótesis nula no tiene esta percepción sensorial, la hipótesis alterna sí la tiene, ¿no? Si es capaz de poder adivinar. Bueno, entonces el siguiente paso, como ya decía su compañero, va a consistir en traducir esta formulación generando un modelo probabilístico para este experimento. En este caso, tenemos un experimento tipo Bernoulli, en donde podemos decir que obtenemos un éxito cuando el señor Z tiene un acierto y el parámetro de distribución de P es precisamente la probabilidad de éxito y el propósito de ese trabajo es decidir sobre la magnitud de P, qué tan grande es el éxito que puede tener Z, el cual pues, debe tomar un valor entre 0 y 1, y entre más se acerca a 1, pues más grande es el éxito que puede tener, ¿no? Entonces, como les explicaba, la tendencia natural desde un punto de vista estrictamente científico, efectivamente, pues es dudar de la afirmación de ese señor Z y creer que pues lo que está tratando de hacer es adivinar el número de la ficha que va a salir de nuestra cajita o cilindro, ¿no? Entonces, traducido al lenguaje del modelo probabilístico que estamos generando, la idea es que el valor de P en esa función de probabilidades es de 0.2 o puede ser menor. O sea que la probabilidad de acertar por mero azar es reducida. Entonces, puesto que solo se puede decir, o pues solamente podría confirmarse que tiene percepción sensorial si acierta a un número mayor de veces que una persona que está tratando de adivinar, ¿no? En este caso, pues podríamos confirmar la hipótesis alterna si este señor acierta la mayoría de las veces. Bueno, entonces los valores de la probabilidad menor a 0.2 corresponden a lo que nosotros podríamos llamar nuestra hipótesis, o sea, nuestra hipótesis nula, de que no tiene percepción sensorial, mientras que los valores de probabilidad mayores de 0.02 pueden corresponder a la hipótesis de Z, o sea que sí tiene ese señor lo que argumenta de percepción sensorial. Entonces, a toda hipótesis corresponde otra hipótesis complementaria, que es su negación. En este caso, ¿cuáles serían las dos hipótesis? Bueno, pues las dos hipótesis serían que la probabilidad de que Z acierte es menor o igual a 0.02. Planteando en términos formales, la probabilidad es menor o igual a 0.02, ¿no? Y se complementaría con la hipótesis de que la probabilidad de que Z acierte es mayor de de 0.02, ¿no es así? Entonces, una de estas hipótesis va a ser llamada la hipótesis nula y otra va a ser llamada la hipótesis alterna. Yo supongo que recuerdan cuál es la notación que se usa para designar a cada una de estas, ¿no? H0 es la hipótesis nula y HA, ¿no? y HA es la hipótesis alterna, ¿no? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, maestro. ¿Todos vamos bien? ¿Hay alguna duda o algún comentario?
Profe, yo la verdad no me acuerdo mucho de algunos temas, pero voy a ponerme al corriente para entenderle mejor. Ajá, pero si tienes dudas, pues, puedes preguntar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, esto no es más que el planteamiento de estas hipótesis que están basadas en un diseño de probabilidad acerca de un suceso. En este caso, un suceso puede ser la diferencia entre las medias de un conjunto de datos, la relación entre variables, o en este caso, pues la probabilidad de que alguien tenga una característica o no, ¿de acuerdo? Pero que se fija, pues están basadas en un modelo probabilístico que a su vez está asociado a este tipo de distribución normal de datos, ¿no? A la campana de Gauss. Muy bien. Entonces, tenemos este juego de hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es que Z pues no va a tener esta capacidad sensorial, y la hipótesis alternativa es que sí la va a tener, ¿no es así? Entonces, por convención se designa H0 para nula, algunas veces HA para la alternativa, y también se plantea como H1, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo manejaremos como H0 y HA para no confundirnos. Muy bien. Entonces, la hipótesis nula es aquella que el investigador está dispuesto a sostener como plausible, a menos que la evidencia experimental en su contra pues sea contundente o sustancial, ¿no? Su negación es la llamada hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra hipótesis nula sería que la probabilidad de que acierte es menor de 0.2. Por lo tanto, Z no tiene percepción sensorial. ¿Cuál sería su contraparte o su negación? Que fuera mayor de 0.2. La hipótesis nula, perdón, la hipótesis alterna sería que la probabilidad de que acierte es mayor de 0.2. Por lo tanto, ¿Z qué? Sí tiene percepción. Sí tiene percepción sensorial, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces, en este ejemplo anterior, Maestro, ¿puede este, regresarle? Perdón. claro, sí, ustedes díganme, cuándo le Ya, cambio. maestro. Sí, ¿Ya? ya. Gracias. Muy bien. Entonces, el ejemplo anterior, es claro que podemos equivocarnos de dos maneras distintas. Uno, diciendo que Z tiene percepción sensorial cuando no la tiene. O lo que es lo mismo, si lo llevamos nosotros a los términos de nuestro análisis de correlación de Pearson, decir que existe una relación cuando no existe. Y también podemos equivocarnos de esta manera, diciendo que Z no tiene percepción sensorial cuando sí la tiene. Llevado a nuestro análisis del coeficiente de correlación de Pearson, podríamos equivocarnos diciendo que no existe una relación entre ese par de variables cuando sí existe, ¿no? Muy bien, ¿podemos pasar a la que sigue? Sí, maestro. Básicamente como que nos ayuda a aclarar mejor la visión que teníamos sobre lo que estábamos tratando de investigar, ¿no? O sea, por Sí, ejemplo, ya nos dice con más certeza ya de tanto que a lo mejor sí tiene la percepción o no la tiene. Y el ajá, otro, pues nos guiamos solamente de lo que nos salía en la recta, ¿no? sí, exactamente. Como tú lo dices, lo que hicimos en la primera parte del experimento o del análisis fue obtener la relación que existía entre ese par de variables. Suponemos que el coeficiente intelectual determina en esa medida las calificaciones o rendimientos escolares de las personas. Pero ahora vamos a probar si existe una relación significativa entre ese par de variables, basados precisamente en las hipótesis que debimos haber planteado desde un principio. Entonces, acabando de ver estos ejemplos, vamos a regresar al ejercicio del coeficiente de correlación de Pearson, vamos a plantear las hipótesis y vamos a probar si efectivamente hay una relación estadísticamente significativa asociada a un nivel de probabilidad
de que estas variables estén relacionadas en ese grado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nosotros rechazaremos H0 cuando es cierta, si cometemos este tipo de error, y no rechazaremos H0 cuando sea falsa, lo cual se puede traducir como el error de tipo 1 y el error de tipo 2, o el error alfa o el error beta. Y aquí en esta tablita se los pongo un poco resumido, ¿no? Podemos cometer este tipo de errores. Rechazar H0 cuando H0 es cierta es el error de tipo 1 o alfa. Rechazar H0 cuando esta es falsa, pues entonces tenemos una decisión correcta. No rechazar H0 cuando H0 es cierta, tomaremos la decisión correcta, pero si no rechazamos H0 cuando H0 es falsa, entonces estaremos cometiendo un error de tipo 2. En el caso de este señor Z, el error de tipo 1 consistiría en concluir que se tiene percepción sensorial cuando no la tiene, y el error de tipo 2 en concluir que no tiene percepción sensorial cuando sí la tiene. Entonces, estos son los dos tipos de errores que podríamos cometer al plantear nuestro juego de hipótesis, el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Por eso debemos de tener cuidado al momento de realizar el estadístico correspondiente para probar la significancia que puede existir en nuestro par de variables y poder decidir correctamente acerca de rechazar o aceptar hipótesis nula, ¿no? Muy bien. Entonces, la decisión que se tome dependerá del resultado del experimento. Es razonable pensar que Z tiene percepción sensorial si acierta y creerlo si falla, ¿no es así? Bueno, entonces, en una prueba de hipótesis, como les digo, pueden cometerse dos tipos de errores. El error de tipo 1, que consiste en rechazar la hipótesis nula, que es cierta, o sea que no tendría percepción sensorial, y el error de tipo 2 consiste en no rechazar la hipótesis nula, que es falsa. Lo contrario. Entonces, las probabilidades de los errores respectivos se denotan por alfa y beta. El error de tipo 1 también es conocido como error de tipo alfa, y el error de tipo 2 como error beta, ¿de acuerdo? Entonces, alfa es igual a P, o el error de tipo 1, es igual a rechazar la hipótesis nula cuando esté cierta, o sea, no debemos rechazarla. Y el error de tipo beta es no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Es decir, estamos aceptando una falsedad, ¿no? Y debimos rechazarla. Aquí tenemos la clasificación de diversos tipos de hipótesis. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, precisamente con el coeficiente de correlación de Pearson, es una hipótesis, digamos, de tipo simple. En una hipótesis de tipo simple se tiene un parámetro determinado por la letra griega teta y dos valores. En este caso, teta subíndice 1 y teta subíndice 0, que son constantes. Entonces, estas, de acuerdo al experimentador, son los únicos valores que podía tomar el parámetro teta. Por lo tanto, el juego de hipótesis sería hipótesis nula, teta es igual a teta 0 en oposición a la hipótesis alterna en que hay diferencias entre el valor de teta y el valor de teta 0, ¿no es así? En el caso que decía su compañera hace un momento, que probaron el juego de hipótesis para una prueba de T, pues se plantea de esta manera, ¿no? Es decir, ella estaba comparando en su análisis las medias de un par de conjuntos, dos conjuntos de datos, ¿no? Entonces, precisamente estos valores de teta serían los promedios de un conjunto de datos y del otro conjunto de datos, ¿no? Que está comparando. Su hipótesis nula sería que no existirían diferencias entre las medias de estos conjuntos de datos, o sea que las medias sean iguales, o prácticamente iguales, o no estadísticamente significativas. En oposición a la hipótesis nula, en donde se plantea que la media del conjunto 1 sería estadísticamente distinta a la media del conjunto 2, ¿no? Hasta aquí vamos bien. ¿Tenemos alguna duda o comentario? ¿Sí se entiende cómo es esto del planteamiento de los juegos de hipótesis
están asociados a cada estadístico que nosotros desarrollemos o datos que analicemos? Sí, profe. ¿Nadie tiene dudas? A veces resulta un poco confuso esto del planteamiento de las hipótesis. Por eso quiero que quede claro y pues si tienen dudas las externen. ¿Tienen alguna duda hasta aquí con los juegos de hipótesis, su planteamiento y en qué se basa? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Cuándo se utiliza? ¿Qué está, maestro? Ajá, se escucha como cortado. A ver, ¿me escuchan ahí ya mejor? Sí, profe. Ajá, entonces, ¿cuál era tu duda? Mi duda era la hipótesis simple, ¿en qué momento se utiliza? Ah, una hipótesis simple es en el caso que, por ejemplo, si estamos comparando un par de medias y estamos haciéndolo a través de un estadístico como es la TED-Student, entonces ahí cabe plantear una hipótesis simple. En este caso, lo único que estamos planteando en nuestro juego de hipótesis es que el promedio de un conjunto de datos no tiene diferencias estadísticamente significativas con el promedio del conjunto de datos con lo cual lo estamos comparando. La oposición en este caso, o la hipótesis alterna, sería que el promedio de este conjunto de datos sí tiene diferencias significativas en relación al otro conjunto de datos. O sea que son diferentes. Simplemente, no estamos planteando si es mayor o es menor el promedio de uno u otro. Simplemente estamos planteando que son diferentes. Entonces, eso es una hipótesis simple. Existen otro tipo de hipótesis que son más complejas, en donde sí ya estamos incluyendo en nuestras hipótesis si estas diferencias pueden ser mayores o menores y demás, ¿no? En este caso, en el caso, por ejemplo, de nosotros, en el análisis del coeficiente de correlación de Pearson, nosotros podríamos plantear como hipótesis nula una hipótesis simple también, o sea que sí existe o que no existe una relación entre ambas variables, y en oposición la hipótesis alterna, en donde podríamos plantear que sí existe una relación entre un par de variables. Lo podemos hacer más complejo si es el caso. Por ejemplo, que la relación va a ser estadísticamente, va a ser positiva o va a ser negativa, por ejemplo. Pero podemos plantear las hipótesis dependiendo del problema de que se trate, de manera sencilla como en este caso, o podemos hacerla un poco más compleja. No sé si con esto aclare tu duda. Sí, profe. Bueno, entonces esta es una hipótesis simple, un juego de hipótesis de lo más simple, ¿no? Pero existen hipótesis un poco más complejas que se denominan hipótesis complejas o hipótesis compuestas. En esta situación, el valor que tiene este parámetro, que puede ser el promedio o puede ser el grado de relación entre un par de variables, los posibles juegos de hipótesis que podrían resultar son los siguientes. Por ejemplo, A, la hipótesis nula sería que el parámetro que estamos comparando es igual al parámetro del otro conjunto de datos. En oposición a la hipótesis nula, en donde vemos que ya se plantea una hipótesis un poquito más compleja, ¿no? En donde el parámetro de nuestro primer conjunto de datos, o el promedio en este caso, es mayor que el conjunto de datos contra el cual lo estamos comparando. Aquí ya no simplemente estamos diciendo como el planteamiento pasado, que son iguales o que existen diferencias, sino ya estamos involucrando una suposición de que no solamente son diferentes, sino que uno es mayor que el otro. ¿Sí ven la diferencia? Y ve cómo es un poquito más compleja que la hipótesis en donde planteamos que simplemente son iguales o que hay diferencias, sin meternos a decir si uno es mayor o es menor que el otro. Pues sí, sí hay diferencia.
Ajá. Aquí estamos planteando no solamente que hay diferencias, sino estamos diciendo que un conjunto de datos puede tener una media mayor que el conjunto de datos de la otra. Que la media puede ser, por ejemplo, en este caso, la media de un conjunto de datos es mayor que la media del conjunto de datos contra el cual lo estamos comparando. Y estamos arriesgándonos a decir que uno es mayor que el otro. ¿De acuerdo? La otra, la otra posibilidad es plantear como hipótesis nula que estos parámetros o las medias, si estamos comparando medias, son iguales, en oposición a que la media de un conjunto de datos sería inferior a esta de la otra. Pero aquí estamos incluyendo un componente en el cual estamos diciendo, o estamos afirmando, estamos atreviéndonos a plantear que no solamente serán diferentes, sino que uno será mayor que el de la otra, o en el caso del planteamiento de la hipótesis B, es que será menor, ¿de acuerdo? Tenemos un tercer caso. En este caso, simplemente planteamos, como en el anterior, que no habrá diferencias en nuestra hipótesis alterna en contra de nuestra hipótesis nula, en donde decimos que no habrá ninguna diferencia, ¿no? Entonces, maestro, ¿se podría decir ¿Sí? que ahí serían iguales? ¿Que hay Sí, relación? es como en el caso anterior, exactamente, que son iguales o que son diferentes, pero no estamos diciendo que una media es mayor o que es menor que la otra. Ah, ok. Entonces, cuando aparezca ese signo de, ay, ¿cómo se puede decir? De ¿Mayor ese, que, menor que? ajá, se puede decir que son no, 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 el de hasta abajo. El signo de desigualdad. Ajá, se puede decir que cuando aparezca ese signo, es que existe una relación, ¿no? No, 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 no. Aquí Ajá, estamos planteando que lo vamos a ver ahorita también más adelante con el coeficiente de corrección de Pearson. Aquí estamos planteando que entre los parámetros que estamos comparando, no existen diferencias, o sea que son iguales. Y la hipótesis alterna plantea que entre los parámetros que estamos comparando existe una diferencia, pero no estamos aventurándonos a decir si esta diferencia es mayor o es menor, ¿de acuerdo? ajá. Simplemente estamos diciendo que existe una diferencia. En el caso del coeficiente de correlación de Pearson, el planteamiento de la hipótesis tendría que realizarse en función de la relación de las variables. En este caso, la hipótesis alterna, la hipótesis nula sería que no existe relación entre las variables. ¿Y cuál sería su contraparte nula? Que sí existe una correlación. Que sí existe una correlación entre las variables, exactamente. Bueno, entonces aquí tenemos un planteamiento de hipótesis compuesta en oposición a una hipótesis simple. En el ejemplo A vemos cómo la hipótesis nula plantea que nuestro parámetro, uno de los parámetros que estamos comparando, es inferior o igual al otro. Y en la oposición, la hipótesis nula sería que estos son iguales o que, a diferencia de lo que planteamos en la hipótesis nula, el parámetro de nuestro grupo 1 o la diferencia entre nuestro grupo 1 y nuestro grupo 2, una va a ser mayor a la otra. Si se fijan, en la hipótesis nula planteamos que, por ejemplo, el promedio del grupo 1 va a ser igual o inferior al del grupo 2. Y en contraposición planteamos que no, que va a ser igual o que en su caso el promedio del grupo 1 va a ser menor que el del grupo 2. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos un tipo de hipótesis compuesta en donde estamos afirmando que en la hipótesis nula uno va a ser menor que el otro y en la hipótesis alterna que uno va a ser mayor que el otro, o que va a ser igual, que va a ser igual o que va a ser mayor. Estamos afirmando lo contrario de lo que planteamos en la hipótesis nula, ¿no? Por el contrario, en la hipótesis, en el ejemplo B, en la hipótesis nula, planteamos que podría ser el promedio del grupo 1 va a ser mayor o igual
al promedio del grupo 2. Y la oposición o la hipótesis alterna sería que estos dos grupos no van a tener diferencias, van a ser iguales, o que por el contrario, el promedio del grupo 1 o de la muestra 1 va a ser inferior al promedio de la muestra 2. Entonces ahí se van haciendo un poquito ya más complejas las hipótesis y por lo mismo un poquito más restrictivas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, maestro. ¿Nadie tiene preguntas? No, profe. No, profesor. Bueno, adelante entonces. Aquí tenemos un juego de hipótesis en donde se plantea una hipótesis compuesta en oposición a otra hipótesis compuesta. En la hipótesis del ejemplo A, se plantea que el promedio del grupo 1 va a ser inferior al promedio del grupo 2 y la oposición o la hipótesis alterna sería lo contrario, que el promedio del grupo 1 va a ser mayor que el promedio que obtengamos del grupo 2. En el ejemplo B, nuestra hipótesis nula se plantea que el promedio del grupo 1 va a ser mayor o igual que el promedio del grupo 2, y la oposición o hipótesis alterna sería que el promedio del grupo 1 va a ser inferior al promedio del grupo 2. Entonces, la prueba de hipótesis sobre la media de una distribución normal nos plantea que tenemos una muestra aleatoria de tantos elementos, pueden ser un determinado número de elementos, 10, 15, 20 elementos en nuestra muestra, en la que se supone que es normal y que tiene una determinada media y una determinada varianza o desviación estándar, si lo queremos, si le sacamos el cuadrado, ¿no? Esto quiere decir que cada una de las variables aleatorias va a tener este número de elementos, va a tener una media y va a tener una varianza. Es decir, va a tener un promedio y va a tener una medida en la cual estén variando los datos alrededor de este promedio. Y que estas son variables independientes una de otra. Entonces queremos inferir o hacer una inferencia sobre el parámetro de la media, de la distribución, empleando para ello la muestra que hemos obtenido o que tenemos. Entonces los juegos de hipótesis de interés práctico pueden resultar de tres tipos. No. En la hipótesis nula se plantea que el promedio del grupo 1 o de la muestra 1 va a ser igual o inferior al promedio o al promedio de la muestra 2. La oposición sería, en este caso, la hipótesis alterna sería que el promedio del grupo 1 va a ser inferior al promedio del grupo 2. ¿De acuerdo? Sí, maestro, básicamente es como que lo contrario, ¿no? Sí, es plantear lo contrario. Lo que quiero que vean aquí es cómo estamos utilizando el parámetro, que en este caso es el promedio, para poder ilustrar cómo se plantean estas hipótesis. En este otro caso, en este otro ejemplo, podemos plantear como hipótesis nula que el promedio de la muestra 1 va a ser mayor o igual que el promedio de la muestra 2, y la oposición, como tú bien dices, que es lo contrario, o la negación de la hipótesis nula. La hipótesis alterna sería que el promedio de la muestra 1 va a ser inferior al promedio de el grupo 2, o el grupo contra el cual se le está comparando. Y esta, que es la hipótesis sencilla, en donde simplemente planteamos que el promedio del grupo 1 y el grupo 2 son iguales, en oposición a que hay diferencias, denotados por el signo de igual con la diagonal, el signo de igualdad con la diagonal, que nos dice que no hay diferencias entre los promedios de grupo 1 y grupo 2. Entonces, el promedio es una constante que es elegida por el investigador. En este caso, pues,
para comparar lo que sucede entre dos grupos o dos muestras de datos, es muy común que nosotros seleccionemos o que tengamos en consideración el promedio. Bien, entonces ya que vimos estos juegos de hipótesis, pasemos a las pruebas, a la prueba de correlación de Pearson, que nos había quedado pendiente. Muy bien, habíamos llegado hasta aquí, ¿no? Y habíamos visto que por los tres métodos habíamos obtenido que el coeficiente de correlación era alrededor de 0.83. Una vez calculado este valor del coeficiente de correlación, lo que nos interesa ahora es determinar si este valor obtenido muestra que las variables X y Y, coeficiente intelectual y rendimiento escolar, están relacionadas en realidad o tan solo presentan una relación a consecuencia del azar, como planteamos en un principio. O en otras palabras, nos preguntamos por la significación estadística de dicho coeficiente de correlación. Si quieren revisar en el Drive, les puse una tabla de T que vamos a ocupar para poder probar la significancia estadística de la relación entre este par de variables. ¿Quieren revisar si está ahí la tabla de T, por favor, en el Drive? Sí, maestro, permito. ¿Ya la tienen? ¿Ya la vieron? Aquí está la tabla de T. Bueno, muy bien. Entonces tengan la IP a la mano para que la vamos a ocupar ahorita. Déjenme ver. Perfecto. Bueno, entonces tenemos que el coeficiente de correlación puede decirse significativo si podemos afirmar con una cierta probabilidad que es diferente de cero. O de manera más estricta, en términos estadísticos, es conveniente preguntarse por la significación de un cierto coeficiente de correlación. Y esto no es otra cosa más que preguntarse por la probabilidad de que tal coeficiente proceda de una población cuyo valor sea cero. A este respecto, como siempre, tendremos las dos hipótesis posibles. En este caso, ¿cuáles serían con lo que vimos ya acerca del planteamiento de juego de hipótesis en relación a la media? ¿Cómo plantearían ustedes la hipótesis para la relación de un par de variables? O de este par de variables. ¿Cuál sería su hipótesis nula? Lo acaban de decir hace rato. ¿De que sea menor, maestro? No, estamos hablando en términos de relación entre variables, no de diferencias entre medias. En este caso, como estamos trabajando con el índice de correlación de Pearson y estamos viendo el grado de asociación o de relación entre variables, ¿cuál sería la hipótesis nula? Que no haya relación. Ajá, la hipótesis nula sería que no existe relación entre el par de variables que estamos analizando. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la hipótesis alterna? Que si hay una relación, una correlación Que entre sí ambos. existe una relación significativa entre el par de hipótesis que estamos analizando. Muy bien. Entonces tenemos nuestra hipótesis nula, que el coeficiente de correlación obtenido procede de una población cuya correlación es cero. Esto quiere decir lo que ustedes estaban planteando precisamente, que no hay una relación entre las variables, porque recuerdan que entre más se acerque a cero este índice de correlación, pues menor será el grado de asociación entre las variables. Entonces, la hipótesis nula es
que el coeficiente de correlación que estamos obteniendo procede de una población cuya correlación es cero. ¿De acuerdo? La población en este caso, o la muestra en la cual nos estamos baseando para hacer la diferencia de la población, son los datos que tenemos medidos por pares a 10 personas, me parece que son, ¿no? ¿Cuántas personas son? 15 personas, sobre su rendimiento escolar y su coeficiente intelectual. ¿Cuál sería la hipótesis alterna? Planteada en estos mismos términos que la hipótesis nula. Que que sí hay una relación. Ajá, que el coeficiente de correlación obtenido va a proceder de una población cuya correlación es diferente de cero, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación obtenido procede de una población cuyo coeficiente de correlación es distinto de cero. Y por lo tanto, hay una asociación entre las variables, ¿de acuerdo? ¿Hay una qué, maestro, perdón? Una asociación significativa entre las variables. Ustedes lo plantearon de la manera adecuada, aquí lo estamos planteando en términos un poquito más formales, ¿no? Si nosotros tenemos que la correlación es cercana a cero, pues eso nos indica que no hay relación entre las variables. Y si tenemos que que el coeficiente de correlación es distinto de cero, esto nos indica que es relación entre las variables. ¿Se acuerdan de lo que revisamos? Que entre más se acerca a cero, pues quiere decir que la relación es escasa o nula, pero entre más se acerca a 1, entonces la relación puede ser más estrecha entre el par de variables. Por eso se plantea la hipótesis nula y la hipótesis alterna en esos términos. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Sí, Nuestra profesor. hipótesis nula por default sería que pues la probabilidad o la relación es de cero. Y la hipótesis alterna es que es mayor de cero. Por lo tanto, tenemos un grado de asociación, no sabemos si es significativo o no, entre el par de variables. Muy bien. Entonces, desde el supuesto de la hipótesis nula, vamos a demostrar que la distribución muestral de estas correlaciones que proceden de una población que se caracteriza por una correlación igual a cero, siguen la ley de Student, con n-2 grados de libertad de media, y el valor de la población y la desviación serán de este tipo. Por lo tanto, como nos estamos basando en la distribución de la ley de la ley de Student, o una distribución de t con 2 grados de libertad, vamos a utilizar el estadístico de t para poder probar si esta relación o esta significancia estadística, si hay una significancia estadística o no, si hay una relación estadísticamente significativa o no. Consecuentemente, si tenemos un cierto coeficiente de correlación, R, que fue obtenido de una determinada muestra, vamos a tratar de probar si este coeficiente posiblemente se encuentre dentro de una distribución muestral especificada para esta hipótesis nula, o sea, que la distribución muestral sea diferente de cero, ¿de acuerdo? A efectos prácticos, vamos a calcular el número de desviaciones tipo a la que se encuentra el coeficiente obtenido del centro de la distribución, según esta fórmula que ya tenemos conocida, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos calibrando la prueba con n-2 grados de libertad, es porque tenemos dos variables. Entonces, por eso, nosotros a nuestro n total lo vamos a calibrar restándole 2 grados de libertad por el efecto de estas dos variables, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, maestro, si tuviéramos tres variables, ¿se harían entre tres? No, no necesariamente. Esto lo Ok. vamos a ver más adelante. En este caso, como son dos variables, sí lo hacemos entre n-2, pero esto tiene, eso que tú dices, tiene que ver con el juego de variables que son dependientes e independientes. En este caso lo hacemos porque tenemos una variable dependiente y una variable independiente. Cuando tenemos una correlación múltiple, tendríamos varias variables independientes que están influyendo sobre el desempeño de una variable dependiente. Por lo tanto, también se tomaría como n-2, porque no se basa tanto en el número de variables, sino en que sean dependientes o independientes, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Bueno, ¿Podría regresar al anterior, maestro, por favor? claro.
Ya, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a comparar el valor obtenido con el existente en las tablas. O sea, a partir de un valor de t calculado, que para el cual vamos a utilizar este estadístico, lo vamos a comparar contra el valor de tablas que nosotros ya tenemos. Por eso les di las tablas para que nosotros hagamos el cálculo y lo comparemos. Entonces, vamos a seguir para determinar si existe relación estadísticamente significativa para ese par de variables, estas reglas. Vamos a comparar el valor obtenido con el existente de las tablas para un cierto nivel de significación, sea alfa, y n, los grados de libertad, que van a marcar el límite de la probabilidad de ocurrencia según la hipótesis nula de que pertenezca a un cierto coeficiente, a una distribución de que estas correlaciones procedan de una población cuya relación se acercan a cero. Entonces, si la t, en este caso calculada, esta t que vamos a calcular, es mayor que la t que nosotros obtengamos en las tablas, entonces nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Si t calculada es mayor que la t que nosotros obtengamos en las tablas, vamos a rechazar hipótesis nula. Entonces, la correlación obtenida no procede de una población cuyo valor de probabilidad sea mayor que cero. Por lo tanto, las variables están relacionadas. ¿Mayor o igual? Perdón, igual a cero. Ah, gracias. Entonces, si t es inferior, si t calculada es inferior a t de tablas, se acepta la hipótesis nula. Entonces, la correlación obtenida procede de una población cuya valor no es igual a cero. Perdón, aquí no es igual a cero, y aquí es igual a cero. Aquí faltó el signo de desigualdad, por lo tanto, ambas variables no están relacionadas. Cuando p es igual a cero, nosotros tenemos que las variables no están relacionadas. Cuando p es diferente de cero, entonces las variables están relacionadas. Nada más, por favor, al momento de hacer su apóntesis, pongan la barra que faltó aquí, la diagonal. Entonces, tengan en cuenta esto. Si t calculada es mayor de t de tablas, rechazamos hipótesis nula. Por lo tanto, las variables están relacionadas, porque proceden de una población cuyo valor de probabilidad es diferente de cero. Pero si la t calculada es inferior a la t de tablas, entonces se acepta la hipótesis nula, porque la correlación obtenida procede de una población cuyo valor es igual a cero. Por lo tanto, ambas variables no están relacionadas. Recuerden, cuando nuestra relación se acerca a cero, quiere decir que no hay asociación entre las variables. Si es diferente de cero y entre más cerca a 1, la asociación puede ser más fuerte. Muy bien, entonces vamos a determinar la significación de este coeficiente de correlación de piso del ejemplo aplicando esta prueba de t. Por favor, entonces, calculen la t calculada. Ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos la r, la vamos a restar a 0, que es una constante. Vamos a dividir todo esto entre la raíz de 1 menos nuestro coeficiente de correlación entre n menos 2. ¿De acuerdo? Estos representan los grados de libertad porque tenemos dos variables, una dependiente y una independiente. Entonces, por favor, calculen esta t. Ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular la t, ¿verdad? N serían los 15 datos, maestro. Bueno, la Ajá. suma. ¿Cuántos datos tenemos? A ver. Para el ejemplo de para el ejemplo de del coeficiente intelectual y el rendimiento escolar, ¿cuántos datos tenemos? Aquí lo vemos. 10, ¿no? Así es, tenemos 10 datos. Entonces, pues podemos sustituir los valores en nuestra fórmula y calcular la t, ¿de acuerdo? Sí.
Maestro, Ujú. en la raíz cuadrada es 1 menos el 0.8327 al cuadrado. Ajá, ese es el índice de correlación de Pearson. Pero entonces primero se hace el cuadrado y ya después se resta. Sí, creo que es más fácil, ¿no? Sí, gracias. Profesor, en este Sí. caso, la R y el XY, ¿qué significan, profesor? Ah, no, R es el coeficiente de correlación de Pearson. Es lo que ya obtuviste. ¿Te acuerdas que calculaste la clase pasada que el índice de correlación de Pearson te daba algo así como 0.83? Ese es el resultado del índice de correlación de Pearson. ¿Sí lo ves? Ok, profesor, muchas gracias. No, ¿de qué? Disculpa, no te escuché bien. N. N es el número de datos que tienes. En este caso, tú tienes 10 pares de datos. Ese sería tu N. Ajá. ¿No de qué? Cuando terminen de calcularlo, me avisan, por favor, cuál sería su calculada. Ya, maestro. ¿Ya lo tienen? ¿Qué les salió? Bueno, me salió 0.87.
¿Todavía no terminan los demás? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué le salió? Pues, maestro, ya la hice otra vez y me salió lo mismo, pero no sé si esté bien. Vamos a ver. Los demás han avanzado, ya lo tienen calculado la T calculada. ¿Sí o no? Maestro, en el de n-2 sería 10 menos 2, ¿no? 10 menos 2. Ah, ok, sí. A ver, ¿qué tal así? Profe, Ajá, ya lo hice, pero no sé si esté bien. A mí me salió 4.27, pero no creo que esté bien. más o menos, ¿no? ¿Por qué no crees que esté bien? ¿O sí está bien, profe? No digo, por eso le pregunto. Me salió 4.27. Sí, más o menos, ajá. Lo que pasa es que tienen que ir haciendo parte por parte para que no se confundan. Pero el resultado de la T de la T calculada es 4.21. Es que del 0.8327 maestro al cuadrado me salió 0.3067 y ya después lo resté menos 1. Ajá, hay algo, ¿qué pasó por ahí? ¿Sacaste raíz y todo lo demás? Bueno, primero tuviste que haber sacado el cuadrado de 0.83, restárselo a 1, dividirlo entre 8, que es 10 menos 2, y sacarle raíz, y ya todo eso dividirlo otra vez entre 0.8327. Pues según yo sí, pero no sé. Hay algún paso por ahí está un poco raro. Entonces verifícalo, posiblemente omitiste algo, posiblemente metiste algún dato mal, pero verifícalo para que veas que sale 4.21. Sí, maestro, gracias. A los demás, ¿qué les sale? ¿Tiene su tabla de T a la mano? Sí, ¿Sí? ¿Ya se me durmieron o no? Que no los escucho. Sí, maestro. no, sí, ¿Sí sí se voy durmieron? terminando. ¿Sí se durmieron o sí tiene la tabla? Sí tengo la tabla. A ver, No, sí, aquí está la tabla. muy bien. Por favor, den señal de vida porque luego no los escucho y digo, bueno, ¿qué pasó? Ya se desconectó esto, ya me abandonaron en la clase, entonces, por favor, contéstenme. Una compañera que tiene problemas de su conexión, o no sé. Ahí en Ah, el chat. bueno,
Sí, entonces por favor les pido que abran su tabla de T, ¿de acuerdo? ¿Ya tienen su tabla de T? Sí, maestro. Muy bien. Entonces ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Ya tienen su T calculada. Ahora van a encontrar en la tabla de T para un alfa de 0.5% y 8 grados de libertad el valor de T que corresponde. Entonces, aquí es en inglés que es degree freedoms, pero son grados de libertad. Para dos colas, precisamente, porque la distribución de dos colas, van a buscar en las columnas, como ven ustedes aquí, el grado de significancia estadística o el alfa, que en este caso estamos empleando de 0.05. Y buscamos en la columna correspondiente o el renglón correspondiente a los grados de libertad y ubicamos el valor que está ahí. ¿Qué valor les da entonces qué valor está ubicado en la columna de 0.05 de alfa y 8 grados de libertad? ¿2.306?